Dios les bendiga, amados. Perdón. Que el Cristo de la gloria bendiga a vuestras almas. Continuamos en un programa más y espero que sea de grande bendición para ustedes, para todos aquellos a quienes la gracia de Dios le permita que este mensaje llegue. Más que un mensaje, es un consejo, y más que un consejo es una dirección vital, puesto que no es producto de la imaginación humana. Son consejos que salen de la misma palabra de Dios, que es el código moral, espiritual, ético, por la cual debe vivir el ser humano. Pero como el hombre no quiere caminar con Dios, entonces la iglesia del Señor, aquella iglesia redimida por la sangre del Cordero, que ama su venida, que está agradecida de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces necesitamos venir a la palabra del Señor, porque ahí es donde nosotros encontramos la fuente del poder, de la autoridad, del perdón, de la sabiduría y de la dirección correcta. Entonces, hoy tengo un tema muy importante, que está ligado a la esperanza de irnos con el Señor. Y para eso quiero leer Juan capítulo 17, versículo 19, que dice así. Juan 17, 19, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también, oiga esto, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire cómo Dios habla acerca, Jesús pues diciendo que Él se santifica a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados en la verdad. Jesús mismo se santificó porque nadie podía santificarlo. Nosotros necesitamos al Señor para que nos santifique. Pero Él es santo desde el principio hasta el fin. Él es el santo de los santos. Entonces dice para que seamos santificados en la verdad. El tema de hoy lo he intitulado llamado de Dios a la santificación. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4:3, que él le dijo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces hoy nosotros tomamos esas palabras apostólicas porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo para darnos a nosotros ese consejo que nos va a llevar de la mano en el camino correcto y en la dirección correcta. Así que aquel que cree que Jesucristo vino a la tierra y padeció tanto, nada más para justificarnos delante del Padre, obviamente que es lo más importante, pero está recortando el efecto eterno, completo de la redención del Señor Jesús. No solamente Él vino para justificarnos delante del Padre a través de la fe en Él. No solamente vino para eso, para hacernos justos conforme a su justicia, sino también para santificarnos, para apartarnos para un propósito divino. No para que tengamos una experiencia con Él, nos salvó, no. Cuando Dios te salva para algo. Hay un propósito detrás de tu llamado. Así que, y no solamente que te santifica, sino también
te sana. O sea, la obra de Jesús en la cruz fue una obra integral. La salvación integral de Jesús implica salvación, santificación, sanidad, liberación, poder y autoridad. Nadie puede decir que el sacrificio de Cristo se limitó solamente a dejarse clavar las manos y los pies, ponerse una corona de espina en la cabeza, dejarse flagelar las espaldas, para que nosotros nada más fuéramos salvos. Eso está como el que se gradúa de médico y no atiende a los enfermos. O el que se gradúa de educador, pero no le enseña a nadie, pero ni el abecedario. No es eso. Fuimos llamados porque hay un propósito detrás de los clavos del Señor, de los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, de aquellos golpes que le dieron en la boca, en los ojos, detrás de aquel sufrimiento, de aquel pasaje de su vida que lo llevó a sufrir tanto. Hay algo más, y es de lo que queremos hablar en esta hora, porque si usted se limita solamente a ser salvo, usted está haciendo incompleto el trabajo o incompleta la obra de Jesús en la cruz. El Señor Jesús, Él tomó sobre Él, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, pero también nuestras necesidades básicas para vivir. Tomó sobre sí todas las necesidades de su pueblo. No solo los ha liberado con su muerte de la culpabilidad, de la culpa eterna que produce el pecado, sino que también al poner en los corazones de nosotros a su Espíritu Santo, nos ha librado del dominio del pecado, de la carne, del mundo y de las influencias del infierno. No solo nos salva, sino que también nos santifica. Y vamos a entrar en este tema porque es importante. Muchas veces nos olvidamos de esta condición que debe tener el hombre, la mujer de Dios, la iglesia de Cristo, para poder tener comunión con Él y para poder entrar en las mansiones del cielo. Bendito sea el Señor. Nadie puede decir que Dios habita de verdad en un corazón si sus frutos no son los frutos que produce la acción y la presencia del Espíritu Santo. Si en ese corazón no están los frutos dignos de esa realidad que es permanente en todo hijo de Dios, que es la santificación. Mateo 7:20 dice, pues por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No solamente para salvación, sino también para santificación. Jesús, cuando perdonaba a alguien, le decía, vete, has sido perdonado, pero no peques más. La evidencia de haber entendido lo que significa la salvación es un rotundo no a volver al pecado. Cuando una persona, por eso es que David en el Salmo 51, luego que peca con Betsabé, escribió, no quites de mí tu Santo Espíritu,
y danos el gozo, y dame el gozo de tu salvación. Cuando una persona recibe a Cristo y opera al Señor, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, uno siente el gozo, un gozo inefable, un gozo que nada ni nadie te pudo haber dado antes. El único que puede darnos ese gozo de la salvación es el Salvador, porque Él nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, óigame bien, la santidad es parte del carácter y de la naturaleza de Dios, porque Él es santo. En la visión que Dios le dio a Isaías, allá en Isaías capítulo 6, no solo Dios le mostró la santidad de Él, su santidad. No solamente Isaías vio la santidad de Dios, porque dice la Biblia que vio al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime, sino que también vio los serafines que estaban sobre el trono del Señor y decían: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, Santo, Santo. 3 veces habló de santidad, haciendo alusión a la Trinidad Divina. Tanto el Padre es santo, como el Hijo es santo, y el Espíritu Santo es santo. Entonces, cuando Isaías vio esta escena, en esa visión, en ese éxtasis, esa visión espiritual que Dios le dio, terminó reconociendo que él mismo era un pecador y que no tenía derecho de estar allí contemplando la gloria del Señor. Y dijo que él era un hombre inmundo de labios. Óigame usted, eso hizo que su inmundicia fuera quitada después que él la reconoció por un tizón que fue tomado por un ángel con unas tenazas del altar de Jehová Dios, y ese carbón encendido fue pasado por los labios de aquel hombre y le dijo: he aquí, tu pecado ha sido quitado, no temas, porque yo te escogí. Y es cuando él dice: heme aquí, envíame a mí. Pero luego que fue, número 1, los cielos fueron abiertos y espiritualmente vio el trono y la gloria de Dios, vio su santidad. ¿Y qué más hizo? Aparte de ver la santidad, reconoció que él era pecador y estaba en la presencia del Señor. Lo reconoció. Unos ángeles le limpiaron la iniquidad con unos carbones encendidos. Bendito sea el Señor. Y después lo envió. Él dijo: ¿quién irá? Y él dijo: yo iré, envíame a mí. Pero ¿cómo podemos salir a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos salir a representar a Cristo en cualquier contexto del ministerio donde nos haya puesto Dios, sea en la cuadra, sea en la congregación, sea a nivel regional, internacional, continental? No lo sé. ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios, el llamado, si no contemplamos que Dios es santo? Y porque Él es santo, tenemos que ser santos. ¿Cómo podemos ir a la obra del Señor sin pasar por ese departamento? El departamento donde queman los labios mentirosos, las lenguas fraudulentas, donde el pecado es quitado a través del fuego, de carbones encendidos que salen, que vienen del altar de Dios. Dios es santo. Óigame, hermano, Dios es santo. Incluso eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Juan, el apóstol del Señor, en Apocalipsis 4:8 dice la Biblia que él vio a los 4 seres vivientes que están frente al trono del altar del Señor, y dicen que esos 4 seres vivientes no cesaban de decir: santo, santo, santo. La misma expresión, la exaltación de la naturaleza
santa de Dios. Pero dice algo diferente. Es el Señor, Dios Todopoderoso, el mismo Jehová, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, el que era, el que es y el que ha de venir. Era santo, es santo y ha de venir en santidad porque Él es santo. La santidad no es un pasaje o no es una experiencia transitoria en la vida del Señor. Él es santo, siempre fue santo y siempre será santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la santificación es el resultado del arrepentimiento sincero ante Dios por el pecado. Cuando tú te arrepientes sinceramente ante Dios y sientes dolor, tristeza y hasta vergüenza por el pecado, entonces se activa el paso siguiente, que es la santificación. Entonces, cuando entra a operar esa persona maravillosa, el Espíritu Santo opera en esa persona el nuevo nacimiento, que es la obra instantánea de un cambio total de vida. El Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento te opera instantáneamente y te transforma, te cambia de una manera instantánea. Y ahora tú sientes otra proyección de vida. Ya tú ahora ves las cosas que tú amabas tanto, ahora la ves como abominación. Como Pablo miraba sus cátedras, sus diplomas, sus reconocimientos del Sanedrín, sus medallas de condecoración al fariseo más eminente, más sabio. Él lo vio como basura después que contempló la gloria de Jesús. ¿Y quién nos muestra la gloria de Jesús sino el Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a vivir en una vida de santidad. ¿Cuándo? Cuando nos sella para salvación en el momento instantáneo, en ese preciso momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces nos disponemos a abandonar el pecado, el mundo y toda obra que desagrade el corazón santo de Dios y que viole los principios que están contemplados en este libro bendito, este bendito libro. Aquí están los códigos para nosotros poder vivir en comunión con un Dios que es santo y está fuera de todo contexto de interpretación natural, científica. Dios es Dios y está por encima de todas las cosas. Por encima de Dios, nada. Por debajo de Dios, todo. Entonces, esto lo aclaró Pablo, el apóstol, a nosotros, los gentiles, en Efesios 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra verdadera es la que santifica, es la que compunge el corazón. Cuando se predica la palabra verdaderamente, sin estar tratando de no pisar ciertos callos, de no tocar ciertos puntos neurálgicos o sensibles que mueve la sensibilidad de la gente. Cuando no nos convertimos en maquilladores desde el púlpito a tratar de maquillar las cosas para que la gente las acepte, como que si estuviéramos vendiendo algún producto. Entonces, hermano, cuando se predica la verdad, el que es de Dios se queda y el que no se va, se tiene que ir. Y si no se van ellos, me voy yo. Pero yo tengo una decisión de no contaminarme, hermano. Tenemos que buscar la manera de no contaminarnos. Y si vemos que hay algo que perjudica nuestra vida espiritual, si hay alguna relación que te perjudica, si hay una amistad que te perjudica, si hay alguna conexión almática, sentimental, financiera, económica, comercial, de negocio, no lo sé, que te perjudica, aléjate. Aléjate. Porque son limitantes para tu vida, para poder crecer en el Espíritu del Señor. Entonces, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí lo dice, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje del Señor. No podemos decir que somos salvos cometiendo la misma cosa que hacíamos cuando estábamos en tinieblas, bajo la potestad del maligno, porque nosotros no podemos llevar el vino nuevo de la salvación dentro de un odre viejo que todavía está inclinado al pecado, que todavía le gusta la mentira, que todavía se ríe de los chistes colorados, que todavía ve pechuga que no debe ver, que todavía ve el esposo o el hombre que no debe ver, que se goza de las novelas, que se goza de las películas sucias, pornográficas, que ve pornografía. Todavía no podemos entender la santidad de Dios. Entonces no hemos entendido. Alabado sea el Señor. Entonces, escúcheme eso, mira lo que dice, se lo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, hermano. Jesús, si no creemos en Jesús, estamos fritos. Es Jesús, Jesús, Jesús. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es el pastor, no es el cura, no es el papa, no es el concilio, no es la iglesia, no es la congregación, no es la denominación. Es Cristo, Cristo, Cristo. Hay un solo nombre que suena en el cielo. Es Cristo, el Cordero inmolado, el que está en el cielo frente al trono de Dios. Él dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, los querubines, los serafines, se postran delante de él y dice, digno es el Cordero, el único digno es el Señor. Ahora él nos ha dignificado a nosotros, pero el digno es él. Él dice, tú haces cosas porque Dios te ha capacitado para hacerlo, para la gloria de Dios y para el bien de la gente y para el bien de la iglesia, sí, pero la dignidad es de él, la gloria es de él. Él te usó, pero la gloria es del Señor. Hasta que me muera voy a seguir hablando esto. Y dice, y habiendo creído en él, oyeron el evangelio de Jesucristo, pero no solamente oírlo, sino que tienes que creerlo. La Biblia dice, el evangelio dice que el que no cree en el Señor, que no lo sirve, que no abandona todo por él, no es digno de él. Y habiendo creído en él, mira lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene y te sella como propiedad de Cristo. Pero cuando hay una propiedad, cuando alguien compra un terreno, en la notaría hay un documento que acredita que es de su propiedad. Ok, ese es el primer paso, propiedad, él te sella, ese es el paso. Pero ¿para qué compraron ese terreno? ¿Para qué compraron ese campo? Para usarlo, para darle un uso específico, para sembrar, para criar ganado, aves, no lo sé, pero hay un propósito. Entonces cuando Dios te sella, está diciendo que tú eres ese terreno privado de Dios, pero que dentro de ese terreno hay un propósito, hay un proyecto para cada corazón, para cada vida. El proyecto para mí no es el suyo. Usted tiene que cumplir el proyecto de Dios, el propósito de Dios, y yo el mío. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mire lo que dice. Porque es que el Espíritu Santo, hermano, es vital. En la iglesia, es vital, en la vida, es vital desde el principio. El Espíritu de Dios fue enviado, se movía sobre la faz de las aguas cuando todo estaba desordenado y vacío. El Espíritu Santo es el que convence, redarguye, rompe cadenas, es el que hace que tú te quiebres, que tu altivez, tu arrogancia sea derretida delante del poder de la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es vital en la comunión con Dios. Tanto que el mismo Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo la imagen misma del Dios vivo, Jesucristo no pudo ir al ministerio sin antes pasar por el Jordán en el bautismo de él para ser llenado e investido con el Espíritu Santo de Dios.
Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Él no pudo ir al ministerio sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay ministerio, no hay iglesia, no hay nada. Sin el Espíritu Santo no hay proyecto que valga en la tierra. El Espíritu Santo no puede operar en una iglesia si está contristado. El Espíritu de Dios no puede operar en la vida de un predicador, de un pastor, de un ministro, si está contristado. Él no puede usar a un líder de la iglesia si no está lleno del Espíritu Santo. Si está contristado, porque Él es el que nos lleva a cumplir el propósito, Él es el que va con su fuego. Pero la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no lo apaguemos. Hermano, hay acciones, hay situaciones que apagan el fuego del Señor. Apagan el fuego del Señor, del Dios, Espíritu Santo. Lo apagan. Y cuando se apaga el fuego ya no hay nada, no hay vida, porque el fuego es energía. Es una energía vital en la vida de la iglesia. El fuego sirve para quemar el sacrificio. Si no hay fuego del Espíritu, por mucho que tú lleves sacrificio, por mucho que tú hagas lo que quieras hacer, si el Espíritu Santo no aprueba lo que tú estás haciendo y no lo acepta como un holocausto vivo y puro ante Dios, no lo quema, Dios no lo recibe. El Espíritu Santo también como fuego. El fuego es una energía calórica. Te quita la frialdad del mundo. Te protege de que la frialdad del mundo no te afecte. Que aunque todo el mundo se enfríe o se entibie, tú te mantengas caliente, hirviendo, ebulliendo. Que espiritualmente, ¿sabes? El agua hierve después de 100 grados porque las moléculas de agua, eso es lo que dice la ciencia, se agitan y entonces chocan entre sí, por eso se mueve el agua. Esa es la cuestión de la ebullición. Entonces, aquí yo no vengo a hablar de eso, yo vengo a hablar de la Biblia. Pero lo que te quiero decir, tú tienes moléculas de agua, moléculas que tienen que ser movidas por el fuego del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, esas moléculas no se mueven y no se va a mover tu agua. Por eso hay gente que están muerta, que ni caminan, que ni hablan, que ni dicen nada. A nadie le predican, a nadie le hablan de Cristo, no visitan al vecino, no testifican en el colegio, en la universidad, no testifican a la familia, no testifican en el trabajo, porque están muertos. Le falta que el fuego del Espíritu Santo caliente sus aguas. Y lo tercero es energía luminosa. Eso produce luz. Muchas veces nosotros, para poder dar luz, tenemos que ser quemados. Tenemos que vivir en el fuego del Espíritu. Y el fuego del Espíritu no es tan fácil. Te quema las entrañas, te quema tus sentimientos, te quema tu voluntad, te quema tus deseos. Porque hay cosas que Dios tiene que quemar en ti y en mí para que podamos ser antorchas encendidas. Porque si no tenemos el fuego del Espíritu Santo, si no tenemos ese fuego, hermano, ¿sabe qué vamos a hacer? Inservibles en la obra de Dios. No podemos servir a Dios sin el Espíritu Santo. Entonces, Jesús mismo tuvo que ir a buscar a la tercera persona. El Padre lo envía, Él vino, pero Él no podía ir a la obra sin la tercera persona. La Trinidad operando en el ministerio. La Trinidad de Dios Santo. Alabo tu nombre, Jesús. Te amo, Señor. La Trinidad de Dios operando allí. El Padre envió al Hijo. El Hijo fue, murió. El Espíritu Santo lo resucita al tercer día. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo podemos pretender vivir sin el Espíritu? La Biblia habla de los sensuales que no tienen el Espíritu. Cuando tú eres sensual, o sea, que te mueven los sentimientos, no estoy hablando sexual, sensual, que tú te mueves en tu parecer, en tu sentir, es porque no tienes el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ya no, tú no te mueves en tu voluntad, ya no te mueves en tus sentimientos, sino en el deseo de Dios. Pablo dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él tenía al Espíritu de Dios. Él vivía lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo dirigía,
lo llevaba, ve a Macedonia, predique en Macedonia. Y le dijo, no quiero que predique en este pueblo, no quiero que predique allá en Asia, no quiero que haga lo que yo te digo. El Espíritu lo guió. El Espíritu nos guía. Hay gente que piensa que la guianza del Espíritu Santo es para llevarnos a engordar 4 libras más comiendo chicharrón y comiendo carne y vistiendo ropa. Bueno, eso es parte del plan de Dios, del deseo del Padre. Pero mira, el Espíritu Santo guió al Señor desde allá arriba de la eternidad. Lo metió en el vientre de una muchacha santa llamada María, una mujer pura. Fue el vaso que Dios usó para traer este hombre al Señor Jesús, al Salvador del mundo. Y lo guió desde niño. Lo guió. Y sabe, cuando salió a predicar su ministerio, el Evangelio Santo, eterno, que el Padre le entregó, lo guió a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a limpiar leprosos, a caminar sobre las aguas, a resucitar muertos. Lo guió a echar fuera demonios. Lo guió a mirar en el mundo espiritual. Porque aunque él era Dios, en esencia estaba dentro de un estuche limitado. No podía estar en todos lugares. Solamente tuvo que depender de la guianza, la revelación del Espíritu Santo. Cuando él le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le dice, ¿cómo me conoces? Cuando estaba bajo la enramada te vi. Donde Jesús dijo eso, había 3,5 kilómetros donde estaba Natanael. Es decir, lo vio por el Espíritu Santo, lo vio por el Espíritu de Dios, como Eliseo vio y entendió las maquinaciones del rey Asiria para las trampas que tendía al pueblo de Israel. Y la gente allá en Asiria, en Babilonia, le dijeron, lo que pasa es que allá en Dotán hay un hombre que se llama Eliseo, que Dios le revela lo que tú piensas hasta en tu cámara más secreta. Mire qué tremendo es esto. Pedro dijo, Ananías y Zafira me mintieron, no a mí, sino al Espíritu Santo, y los mató Dios. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos muertos, estamos muertos, hermanos. Jesús. Y no solamente lo guió a esa gloria, también lo guió por el camino de la dolorosa. Tú, aunque estés lleno del Espíritu Santo, todos los hombres de Dios, las personas que hemos sido llamados, las mujeres de Dios, tenemos la manifestación de su presencia. Pero también tenemos que pasar por el camino de la dolorosa, arrastrando una cruz. Muchas veces con las heridas abiertas, caminando por los desiertos, muchas veces en escasez, en debilidades, en persecuciones. Pero el Espíritu Santo es el que nos sostiene cuando muchos se van. ¿Cuál es lo que pasa? Porque mucha gente suelta en la cruz y abandona la fe cuando se abandona esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el Señor tuvo que ir al Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es el que tiene que gobernar la iglesia? No es el concilio, no es el presidente del concilio, no es el pastor, es el Espíritu Santo a través de la palabra. Por supuesto que te puso ahí y me puso aquí, pero Él es el que decide, Él es el que nos da el libreto. Nosotros simplemente lo cumplimos al pie de la letra. Pero cuando nosotros pretendemos hacerle una edición al libreto de Dios, al programa de Dios, entonces nos metemos en problemas. Comenzamos a introducir herejías que destruyen la comunión del pueblo con Dios. Comenzamos a aceptar lo malo. Comenzamos a aplaudir las cosas que la Biblia rechaza y condena. Comenzamos a cerrarnos los ojos delante del pecado para que no se arme un parampampán, que se arme lo que sea. La Biblia dice, hermanos queridos, que el Señor no vino a traer paz, Él vino a traer espada de la palabra. Y cuando tú hablas la palabra, por supuesto que el diablo se va a alborotar, el mundo se va a alborotar, dentro de la misma iglesia se alborotan, dentro del mismo concilio habrán 4 que no quieren que se diga la verdad porque han hecho del evangelio un kiosco o porque tienen negocios escondidos
secreto, o porque tienen pecados ocultos, o porque no tienen una vida más shindo con dolo más teribu con siama. Claro que va a traer, y el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Porque hay violencia en el cielo, hay violencia en el cielo. El reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy. Hay violencia en el cielo, y aunque usted no oiga los choques de espada, usted, si Dios le abriera los oídos espirituales, oyera el choque de espada de los ángeles del Señor con los ángeles de Satanás, oyera la lucha entre la luz contra las tinieblas. Hay un pleito, hay una guerra permanente en el cielo. En el segundo cielo están asentadas toda la estructura de las tinieblas dirigida por Satanás, la serpiente antigua, el dragón escarlata, el que está dirigiendo el mal que viene sobre la tierra. Y entonces, cuando hay conflicto en el cielo, cuando la iglesia toma su lugar, entonces cuando el creyente toma su lugar, aunque sea él solo, no importa que nadie más te crea, en la intimidad, en el ayuno, en la oración, entonces va a suceder lo que sucedió cuando Daniel empezó a clamar, y dice que vino un ángel y había unos demonios en el cielo, un demonio de Persia, el principado que lo detuvo, no lo dejaba pasar. Bendito sea el Señor. Tuvo que venir Miguel mismo a socorrerlo, a auxiliarlo para que viniera el mensaje al varón de Dios. Yo te quiero decir, no es fácil este evangelio que están predicando, un evangelio de todo paz y tranquilidad. Hermano, es un evangelio de guarapo, es un evangelio tuberculoso, es un evangelio vergonzoso, es un evangelio que no tiene identidad, ni contextura, ni peso, ni forma, ni volumen en el mundo espiritual. Y por eso los demonios están felices, porque está rodando una bola vacía, una bola de carne, hablando 4 versículos de la Biblia, pero no hay un efecto en el mundo espiritual. Entonces tuvo que venir, se activó una guerra espiritual. Es tiempo de dejar las comodidades y las cosas que nos están matando delante del Señor. Yo estoy encerrado. Y lo digo para que sepan y oren por nosotros. Estoy encerrado aquí en un propósito. Tengo días acá. Pero escúchenme, Dios me dijo, quiero que hable de la santidad, porque no puedo tener relación con un pueblo que no está santo. No puedo revelarle a los profetas que abandonaron la santidad. No puedo manifestarme dentro de un pueblo que no está viviendo dentro de los parámetros y los renglones que Dios exige, que es santidad, verdad, misericordia. Hay tanto pleito y tanta contienda entre mismos cristianos que se sientan uno en una ala, en otra en otra, uno en una fila y el otro en otra, que se bloquean para que no sepan de él, para que tú no sepas de ella, para que no sepan de ti, que te aísla porque nos creemos mejores que los demás. Mire, esa es una obra del diablo, una obra de Satanás. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra y en el cielo y en todos lados. Salmo 139 habla de la omnipresencia del Espíritu Santo, sino que también Él es encargado de dirigir tanto a la iglesia de Cristo como la obra de Cristo aquí en la tierra. Jesucristo nos entregó a nosotros. Cuando Él se fue, el Señor es tan responsable, le dijo, no, Dios, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Nosotros no somos huérfanos, sino que les dejaré, le enviaré el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, antes de sentarse a la diestra de su Padre. Nos entregó en las manos del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ese es el Dios olvidado de la iglesia. El Espíritu Santo es el Dios que ha olvidado la iglesia. Se han olvidado del Espíritu Santo. A veces lo recuerdan como un rezo. Amén, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está aquí ahora. El Espíritu Santo es el que me levantó, me dio, siervo, levántate. Quiero que hables a mi pueblo. Te he ungido para que le hables a mi pueblo. Son los últimos mensajes que estaré dando a mi pueblo. Son los últimos días.
la extensión de la misericordia y de la gracia está llegando al fin. Y el Señor me dijo, ve y dile a mi pueblo que estoy tratando con ellos, estoy tratando de una manera individual con cada corazón que se abre para oír mi palabra, con cada vida que se deposite en mis manos, con cada uno de los que vienen a mi presencia para ser usado, para terminar y concluir y cerrar la obra de la iglesia en esta tierra. Ve, párate y háblale, porque yo estaré hablando al pueblo. Yo tocaré corazones, yo quitaré vendas de muchos ojos, sanaré corazones heridos que no lo dejan vivir santidad, porque no se puede vivir santidad si tenemos raíces de amargura, dijo el Señor. Si nosotros tenemos raíces de amargura, esas raíces van a brotar y ajenjo nos van a amargar la vida, y no podemos vivir en la presencia de Dios amargado por lo que nos hicieron. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si no estás dispuesto a perdonar en la tierra, tú no estás apto para vivir en el cielo. Los que viven en el cielo son gente que se han perdonado a sí mismos, han perdonado a los que los han asesinado, han perdonado a aquellos que les han derramado su sangre. Esteban murió de rodillas diciendo, perdónale, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Él no veía las piedras que le arrojaban, él veía la diestra de Dios. Ahí estaba Jesús en el trono al lado del Padre. El Espíritu Santo lo han olvidado. Han olvidado al Señor. Hemos pecado contra Dios al no apreciar la obra vicaria del Espíritu Santo en la tierra, al no apreciar la fortaleza que nos da el Espíritu Santo cuando estamos débiles, cuando ya no podemos andar. El Espíritu Santo nos unge para ir una milla más. El Espíritu Santo es el que pone palabras en el corazón que un corazón sin su presencia no puede decir. Es el Espíritu Santo el que nos extiende los brazos para abrazar a todo el mundo y sobre todo al que nos hace daño. Espíritu Santo es el Dios olvidado de estos días. El Espíritu Santo es el Dios olvidado en los altares. El que desconozca el valor, la importancia del Espíritu Santo, yo no sé cómo va a subir al cielo si el que nos va a levantar es el Espíritu Santo de Dios. Jesús se tomará a sí mismo. Cuando dice a sí mismo, no está hablando de la iglesia. A sí mismo es el Espíritu Santo. Y el que no esté lleno de ese Espíritu Santo no puede subir a la presencia. Juan 14, 15 al 17. Jesús habló del Espíritu Santo, de esa persona maravillosa que nos hace, que es la conexión entre tú y Dios, el hilo conector, el hilo que nos conecta con el trono de gracia, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes demostrarán que me aman, óigame, si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre os ayude y siempre estará con vosotros. Y Él les enseñará las cosas que os he enseñado, les guiará a toda verdad. Eso es lo que dijo Jesús ahí en Juan 14, 15, 16, 17.
Ahora, yo creo que tenemos por lo menos servido el camino para desarrollar el tema. Inclusive yo estaba aquí y yo siempre pongo una música instrumental de fondo. Mire cómo Dios dirige todo. El Señor me dijo, quiero que pongas esta adoración de fondo mientras tú hablas. Y no es porque la música es la que determina lo que va a suceder, sino que Dios es el que dice cómo se deben hacer las cosas. Jesús dijo, díganle a aquel hombre que va a encontrar en el camino que me prepare el aposento donde voy a tomar las últimas cenas con mis discípulos. Eso lo dijo el Señor. Ahora, busque la Biblia, mantenga la Biblia abierta. Aquí quiero hablarles de qué es la santificación. O sea, una introducción breve, una inducción ligera, breve, de lo que es la santificación. Es separarse, es apartarse, con propósitos divinos, con propósitos espirituales, para servir a Dios. Eso también significa consagrarse, o sea, dedicar algo para un propósito específico. Por ejemplo, yo consagro mi guitarra para adorar a Dios, para alabar a Dios. Yo no puedo prestarle mi guitarra a un mundano para que le vaya a cantar serenata a la novia. Ni para cantar merengue y cantar salsa y guaguancó mundano con el instrumento de Dios. También significa arreglar. Cuando tú estás en la santificación, tú arreglas tu vida para que la gloria de Dios fluya. Y dedicar es prepararte siempre, estar dispuesto. Para Él nada más, para Él. Entonces, esto incluye el estado del creyente, esa es la santificación, luego de que ese creyente aceptó el acto, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y esa propiciación por los pecados personales, por los tuyos y por los míos. Entonces, vamos a ver un momento brevemente, no estaba en mis planes, pero vamos a hablar acerca de la santificación impuesta, la santificación posicional. Vamos a ver Efesios 5, 25 y 26. Hermano, el Espíritu Santo, me siento su presencia, por eso estoy así quebrado. Aquí no lo quiebra el Espíritu de Dios. Si apenas tocó una vara consagrada, una piedra y salió un río, cuando el Espíritu de Dios toca a uno, tú te quiebras, tú te haces triza ante la presencia del Señor, tú te vuelves polvo ante sus ojos. Dice Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres. Ayer hablé de lo que es el ataque satánico a la familia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire cómo debe ser el amor sacrificial. Un amor que lo da sin esperar nada a cambio. El amor generalmente es egoísta. La gente le dice, el novio le dice a la novia, tú me quieres. La novia le dice al novio, tú me amas. Siempre es tú conmigo. Y yo. Ese es un amor egoísta. Ese es un amor que no es el que revela el verdadero sentimiento de Jesús por el mundo, incluso por la iglesia. Cuando tú amas, tú no necesitas que te digan que te ames. Por supuesto que uno espera que eso sea respondido así. Que haya una respuesta proporcional a lo que tú estás dando. Pero cuando el verdadero amor, dice la Biblia que el amor verdadero no lo apagarán las aguas, muchas aguas, y el diablo va a tirarte agua para apagarte el amor, pero como te va a decir, ella no te quiere, él no te quiere. No, pero hay algo allí que no lo puso el hombre, lo puso Dios. El amor verdadero no lo apaga nadie. Alabado sea el Señor. Dice el 26, para santificarla, mira, santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vea, por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. La palabra es esa agua que nos limpia, que nos santifica,
Pero si nosotros no hablamos la palabra, el pueblo va a estar corrompido, el mundo va a estar corrompido, la familia va a estar corrompida. Necesitamos usar la palabra, limpiar nuestra familia, nuestros hijos, las relaciones, todo tenemos que pasarla por la palabra. Y lo que no atraviese, lo que no sea... Mire, el pueblo de Israel atravesó a la tierra prometida, pero cruzó las aguas del Jordán. Y el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, atravesó las aguas del Mar Rojo. Entonces, ¿qué quiero decir? Tú no puedes salir a la obra, tú no puedes tener éxito. Nada es de Dios si no pasa la prueba de la palabra. Hebreo 10, Sotamos, Socón. Hebreo 10, 12 al 14 dice así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oh, gloria a Dios. Una sola obra. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que ofrecer sacrificio todo el tiempo porque no era un sacrificio perfecto. Inclusive antes de ofrecer sacrificio, dice la Biblia en Hebreo, ellos tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque ellos eran pecadores. El único sacerdote que no cometió pecado y el sacerdote sumo de nuestra fe es Jesucristo. Ahora, ¿qué es esa santificación? Posicional. Es cuando es una santificación impuesta. Es una santificación en cuanto a la posición del creyente ante la presencia de Dios. Es una santificación del creyente en relación a Dios. ¿Qué quiero decir yo? Que el Señor te toma y te saca, te lavó con su sangre y Él se pone delante de ti. Como yo pongo esta Biblia, usted va a ver en la Biblia. Asimismo, esa es la santificación posicional, que Jesús se pone delante de ti, aunque ya tú has sido salvado y santificado. Pero Él se pone delante de ti porque todos, aunque estemos santificados y que estemos salvos, siempre tendemos a pecar. Porque es imposible que alguien viva y no peque. Entonces Jesús se pone en medio. El Padre, en vez de verte a ti, porque el Padre no tolera el pecado, el Padre aborrece el pecado. Una diferencia está entre el pecado y el pecador. El pecador Dios lo ama, pero el pecador lo aborrece. Y si alguien anda en pecado, Dios no lo ve. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a Él se oye. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se pone en el medio. Como Él no le puede negar nada a Jesús, porque Jesús se ganó la posición. Jesús se ganó estar allí ahora. Dice que fue recibido en el cielo con gloria. Y dice que fue hecho más sublime que los cielos. Y el Señor lo dijo en el Salmo capítulo 2, que es el Salmo del reinado mesiánico. Que el Salmo mesiánico dice, sube a mi derecha y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor lo hizo. Filipenses 2:15 dice que puso a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Dice que exhibió públicamente a los enemigos, a los principados, a los demonios, y triunfó sobre ellos y los expuso a la vergüenza pública a través de la cruz. Esa es la posición. Esa es la posición en la que tú y yo estamos. Ahora Él ve en nosotros la sangre de Jesús y esa sangre le recuerda. No solamente Jesús sufrió el dolor por tantas horas, el Padre sufrió viendo a su Hijo amado, unigénito. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo vio por horas allí colgado. Tú no te imaginas lo que sufrió el Señor. Si cuando hay padres que somos malos y vemos un hijo enfermo, aunque no esté en situación de riesgo de perder la vida, está sufriendo con dolores, quisieran arrancarse el corazón. Imagínese usted cómo sería el corazón del Padre. Oh Dios.
Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. El amor de Dios nadie lo entiende. Entonces, esa es la santificación posicional donde el Señor, el Padre, nos mira a través de la sangre de Jesús. Y la sangre de Cristo intercede. La sangre de Cristo habla ante el Padre. La sangre de Cristo, junto con sus heridas, sus cicatrices, ahora a la diestra de Él habla, interceden por nosotros, y el Padre intercede. Nuestro Jesús, nuestro Señor, y el Señor nos perdona y nos salva. Aleluya. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo es posible que sea una realidad o esta santificación posicional? ¿Cómo es posible? ¿O qué hace posible que lleguemos a ese tipo de santificación? Es lo que yo le acabo de decir, que nuestro Señor es quien nos coloca en una situación en que por el gran amor de Dios nosotros alcanzamos la posibilidad, tenemos la esperanza y la certeza plena de que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y de que somos libres del pecado y que podemos gozar de todas las bendiciones que un Padre Santo le cede a un pueblo santificado y que ha sido salvado por un sacrificio indecible, indescriptible, increíble como el de Jesús. Entonces el creyente, cuando acepta que su salvación depende del sacrificio de Jesús, no porque se lo merece ni por sus obras que hizo, ni por su posición en la tierra, en el contexto socioeconómico o cultural, sino que está siendo justificado de su pecado a través de la sangre de Jesús, de ese sacrificio sublime, entonces él inmediatamente es hecho santo frente al Señor, al Dios Padre. Entonces está la santificación progresiva. Y luego que tú estás posicionado, justificado ante Dios, entonces viene el otro paso, que es que tú debes trabajar para santificarte. Eso es la santificación que va a ir increciendo, que va en progreso, la santificación progresiva. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, hablando Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, oigan, aquí está la clave de la santificación progresiva, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? El mundo, sus pasiones, sus deseos. Y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué está por delante? ¿Qué es lo que delante futuro? ¿A quién estamos esperando? Ya Cristo vino hace 2000 años, murió por nosotros. Ahora ¿quién viene? Jesús. Esa es nuestra meta, encontrarnos con el Señor en las nubes del aire. Versículo 14 dice, prosigo a la meta. O sea, continúo caminando a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Es un llamamiento supremo, o sea, por encima de tus conceptos, por encima de tu razonamiento. Yo hasta ahora, yo no he entendido por qué Dios me llamó a mí. Porque eso está por encima. ¿Ve? El premio del supremo llamamiento, el llamamiento de Dios está por encima. Es la supravoluntad, digamos, es lo que Él decidió, su soberanía. La soberanía de Dios está por encima de lo que Él, de todo. Él dice, al que quiero salvo, al que quiero condeno. Dice, al que quiero humillo y al que quiero exalto. Eso es Dios, la soberanía de Dios es indiscutible. Amado hermano, Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, mira cómo dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vean, nuestro principal desliz o el principal motivo o lo que nos motiva a deslizarnos es la lengua, la boca. Mucha gente no solamente que han ofendido a alguien, sino que lo ha destruido, los ha marcado para siempre con la boca. Y dice que el que no ofenda de palabra es un varón perfecto. Ahora, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios, pero el que logra esto, Dios lo califica, lo eleva a esa condición de perfección. Y aunque la Biblia dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto, y una persona puede llegar a ser perfecto, puede alcanzar la perfección si Dios se lo permite y trabaja duro en eso, nunca llegará a ser divino, porque divino solamente Dios, y Él también es perfecto y es santo en toda la extensión de la palabra, santo en todo lo que representa la palabra santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pues estoy hablando de la santificación progresiva. Es donde tú tienes que trabajar en ti. Debes trabajar, debes hacer siempre una evaluación de tus acciones, de tu voluntad, de tus sentimientos, de tus motivaciones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, mira, no dice si decimos que no hemos pecado, no dice así. Todos hemos pecado. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y de dónde viene el engaño? Cuando hay un concepto equivocado, egoísta, cuando hay soberbia y arrogancia, cuando las personas se creen, como dicen en Argentina, la divina pomada. O se cree la Coca-Cola fría en el desierto. Se cree en la papa caliente. Dice, cuando tiene ese concepto errado de que cree que predica porque lo merece. Mire, yo digo como Pablo, ay de mí si no predico. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Mire, el peor engañador no es el que engaña a la gente, sino el que se engaña a sí mismo. Ese es el peor mentiroso, el que se cree su propia mentira. Tú puedes engañar al mundo, puedes engañarme a mí, pero nunca engañarás a Dios. Pero tampoco podrás engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay un monitor moral puesto por Dios que se llama conciencia. Y la conciencia es ese juez, es ese árbitro de acciones, pensamientos, voluntad, sentimientos, palabras. Es ese monitor moral que nos indica que estamos bien, que estamos mal, lo que está bien y lo que está mal. Está conectada a la conciencia. Pero cuando la conciencia trabaja unida al Espíritu Santo, Él te va a revelar, te va a ayudar, te vas a sentir mal cuando haces mal. Pero llega el momento que cuando la gente se perpetúa en el pecado, la conciencia se esteriliza. Y es lo que dice, teniendo cauterizada la conciencia, ya comenzaron a hacer cosas como animales irracionales. Ok, vamos a continuar aquí. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues claro, si la verdad no está en nosotros, ¿cómo podemos enseñar la verdad a otros? Si confesamos nuestros pecados, esto lo está diciendo un apóstol, Él es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra, fiel a su promesa, fiel a su amor. Y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué dice justo? Bueno, porque Él pagó, Él es justo, Él tiene la posición. Por eso es que los fariseos hablaron mal de Él. Que este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando el cojo ese que bajaron con una cama, el paralítico, que rompieron un techo. Entonces, Él dice, Él es justo porque esa justicia, Él es justicia nuestra, Él se ganó esa justicia con su sufrimiento sublime en la cruz. Y limpiarnos
de toda maldad. Una persona que dice que no peca, una persona egoísta, una persona que no enseña la verdad de Dios, es malo. Es malo. Y hay gente así que son más malos que el diablo. Yo soy malo cuando no le advierto a alguien que va por un mal camino. Y me conformo con yo ir solo al cielo. Y mientras mi entorno se lo lleva el diablo, yo me convierto en un instrumento de una manera tácita. Soy un instrumento del diablo para negarle a los perdidos la salvación del alma a través de la palabra. Entonces, la santificación es progresiva porque debe ir como la aurora, de aumento en aumento. Ese rayo de luz que comenzó el día que entregaste tu vida al Señor tiene que ir creciendo. Cada día vas a ir buscando más la presencia de Dios. Cada día vas a querer vivir para Él. Cada vez vas a entender que nada vale sin su presencia. Que teniéndolo a Él lo tienes todo. Que si no lo tienes a Él lo perdiste todo. Que perdiste tu trabajo, perdiste tu vida, perdiste tu alma. Perdiste la oportunidad de vivir conectado con la persona más maravillosa que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esa santificación progresiva, por eso lo dice progresiva, porque debe ir progresando. Tú debes ir cada día, como dijo Juan, él debe ir creciendo y yo menguando. El pecado menguando, el hombre que es menguando y la presencia de Dios creciendo cada día más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Para poder alcanzar a llegar a tener y ser la imagen de Jesús en la tierra. Ahora, y hay que esforzarse, aunque nadie nunca llegará a ser perfectamente puro, perfectamente santo. Pero los mismos escritores de la palabra, ellos admitieron, como dijo Pablo, yo mismo reconozco no haberlo alcanzado todo. O sea, él entendió que tenía que dejar lo que quedó atrás. ¿Qué quedó atrás? El Sanedrín, su puesto en la cátedra de Moisés, ese privilegio que les dio por muchos años y ese poder y esa autoridad que le dio esa religión, el fariseísmo. Todo eso lo dejó a Gamaliel. Entonces, nadie es totalmente santo y los apóstoles lo creen. Los mismos apóstoles lo reconocieron. Por el contrario, vea, la santidad es un camino que debe seguirse. No solamente contemplarse y enseñarse, sino seguirlo. Y en el que debe caminar la iglesia del Señor, en la que debe andar todo creyente y debemos avanzar. Entonces, ¿qué significa esto de la santificación progresiva? Es donde usted involucra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. El ladrón de la cruz, el malhechor, él fue ahí salvado, pero él no tuvo santificación ni posición, progresiva, porque él no tuvo tiempo de santificarse, de vivir una vida santa. Se murió ese día. Entonces el Señor vio ese malhechor bajo la sangre de Jesús. Mira qué tremendo. ¿Tú sabes lo que es que Dios te saque? Jesús te saque de donde tú estés y te ponga bajo su sangre. Oh Dios. Pero no es fácil. Este es donde tú tienes que trabajar contra tu carne. Las carnes se rebelan contra Dios. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Y los dos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere, sino lo que quiere la carne o lo que quiere el espíritu. Pero la elección es tuya y es mía. Seguimos la carne, terminamos muertos, desechados. La paga del pecado es muerte y el fruto, el que siembra para la carne, cosechará corrupción y muerte. Y ahora, decidimos seguir al Espíritu que nos guía a toda verdad, a toda justicia, a la pureza, a vivir una vida verdaderamente íntegra
de la cual tú no tienes que avergonzarte. No importa cuántas vajillas quebraste, no importa cuán rayado estuvo tu vida, la sangre de Cristo te borra todas las rayas y te convierte en un pergamino en blanco donde nadie puede mancharte, donde nadie puede escribirte los pecados que tú hiciste ayer o el pasado. Ahora comienza el Espíritu Santo a escribir una nueva historia a partir de Jesús. A partir de esa sangre, yo siento su presencia. Romanos 7, 17 al 21, dice así. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira lo dice Pablo, lo que estoy hablando. Estoy hablando de Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿ve? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, no lo quería hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto parece un trabalengua. Pero solamente con el Espíritu ya podemos entender esta palabra. Y voy a tratar de hacerlo un poco más comprensible. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vea, yo puedo huir del mundo, pero es que el mal está en mí. Yo no puedo encerrar en una habitación para no pecar, porque el pecado está ahí dentro de mi mente. Viene un mal pensamiento, viene un mal sentimiento, viene... Es eso, nosotros somos ese envase, somos un receptáculo del mal. Por eso tenemos que santificarnos, tenemos que vaciarnos de todo lo que somos nosotros para podernos llenar del Señor. Entonces existe una ley que es inquebrantable, es una ley ineludible en nuestros cuerpos mortales, es una ley inmutable. Nacemos así. Y es que en nosotros muere el pecado. Nuestro hombre interior se goza de la ley de Dios. Ese hombre interior es esa nueva criatura que fue engendrado por el Espíritu a través de la palabra, luego de haber recibido a Jesús. Entonces, nuestro hombre interior, ese ser espiritual que fue hecho según Dios, según la imagen del que lo creó, dice la Biblia, nos gozamos en la palabra, nos gozamos en lo que revela el carácter de Dios, lo que agrada a Dios, nos gozamos en sus bendiciones, pero nuestros cuerpos siempre están cautivos a la ley del pecado. Óigame, el día que el Espíritu le dice, vamos a orar, su alma, su espíritu se levanta para orar, la carne dice, hay frío, estás cansado, arrópate un chin más, un poquito más, arrópate un poquito, toma esta almohada, toma esta relax pillow para que tú veas, descansa, o no la tomes así, tan apresurado, no la tomes así, bájale 2, ora poco, es la carne hablándote. El día que tú quieres ayunar, ese día te da hambre, como nunca te ha dado hambre, ese día amaneces voraz, comiéndote todo lo que hasta la luz del semáforo. Entonces tenemos que entender que el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. Es el hombre que ha dañado el mundo, que fue hecho perfecto. Y dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, hasta que llegó el hombre en su pecado. Entonces llenaron las playas de fumadores de droga, de bebedores de aguardiente, de mujeres desnudas, remeneándose como el diablo, como la serpiente. Ya uno no consigue un lugar donde esparcirse, que pueda pasar un tiempo, de disfrutar un tiempo sano con la familia, porque donde vaya el hombre, donde pone el hombre el pie, se dañó. Yo creo que la luna se dañó cuando el hombre puso el pie en la luna, se guañangó la luna también. Y clavaron una bandera, y yo no sé cuántas banderas han clavado, pero eso se dañó ahí. Gracias a Dios que en la luna no pueden vivir. Donde va el hombre se daña.
El hombre es el que daña las cosas. Así que debemos entender que lo normal, lo que está sujeto a la naturaleza humana es el pecado. Lo normal es que tú peques. Óigame, lo normal de acuerdo a esta. Pero lo divino es que tú no peques. Entonces tú decides qué ley vas a servir. O la ley de tu carne o la ley del Espíritu que operó en nosotros a través de Cristo. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, de la muerte y de la maldición y del infierno. Entonces, para hacer lo bueno, nosotros no necesitamos ningún estímulo. Solo debemos quedarnos como somos y dejar que nuestra carnalidad sea destruida por medio del Espíritu Santo. Es decir, Señor, toma la batuta yo. O te lo voy a poner de otra manera. Si usted para pecar, usted no necesita hacer un esfuerzo. Mire, el pecado fluye. Solamente necesita usted poner su carne en las manos del pecado. Y usted verá lo que va a pasar. Lo que va a pasar. David ese día puso su carne, su debilidad en las manos del diablo. Mire lo que sucedió. Todo depende. Tú te descuidas en un segundo. Dice la Biblia que un pecador destruye mucho bien. Y voy a concluir con esto. La misma carne es el vehículo del pecado. El vehículo del pecado es la carne. La carne es la que nos va a llevar a pecar. Porque la naturaleza de la carne es el pecado. El pecado mora en mí y mora en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser la actitud de la iglesia del Señor en cuanto a la santificación? En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10, ahí habla de, primero, bautizarse. Es una decisión de vivir para Dios, es un testimonio público de vivir bajo los estándares de la palabra de Dios. Eso, bautizarse. Había alguien que me dijo, hermano, yo no me quiero bautizar nunca, porque cuando Jesús se bautizó, vino la tentación. Es que la tentación ha estado antes, durante y después. Mientras vivas en esta camisa de barro, vas a estar sujeto a las tentaciones, porque Satanás, nuestra carne hiede a carnes muertas, a podridas llagas. Entonces, el buitre que huele la mortecina, que huele las carnes muertas, viene a ti. Te envía sus cuervos, te envía los demonios para incitarte a pecar. Olvídate. Y no solamente lo tentó el diablo, el Espíritu Santo lo invistió para soportar los martirios, las tentaciones, todo. Porque si opera el espíritu del diablo y sus demonios para hacerte caer, opera el Espíritu de Dios para sostenerte firme, sin caída, lo dice Juan. Lo segundo es que tenemos que renunciar para siempre del pecado. Tenemos que renunciar al pecado, hermano. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que reconocer que el pecado fue el mal consejero que nos llevó a meter la pata, perdónenme la expresión, que nos llevó a rebelarnos contra Dios, a herir los sentimientos del Señor. El pecado. Por el pecado el Señor llora, pero Satanás disfruta. Cuando tú pecas, Dios llora. Tú decides, o haces feliz al diablo o glorificas al Señor. Cuando un creyente está muerto al pecado, está instantáneamente justificado del pecado. Pero solamente cuando está muerto al pecado. Para eso tienes que crucificar tus carnes. Porque el diablo nunca va a usar un muerto. Él necesita a alguien que esté vivo, que tenga la carne viva, que tenga la lengua viva, que tenga los ojos vivos, que tenga un corazón vivo, pero que bombee maldad y pecado. El pecado mora, sale de ahí del corazón, dijo Jesús. Entonces, debemos huir de toda relación, de todo contacto con el pasado, con personas
que representan un yugo al pecado de vuelta, o de vuelta a enyugarnos al pecado una vez más. Romanos 6:11 dice, se lo voy a leer. Romanos, anótenlo en su cuaderno. Romanos 6:11. Mire lo que dice Romanos. Ok. Así también vosotros consideraos, Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Señor nuestro. Así que consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero si tú vives para el pecado, tú estás muerto delante de Dios. No importa qué credencial lleves en la cartera, no importa qué cargo tengas en una organización religiosa, sea de la religión que sea, si estás en pecado, estás muerto. Te separó el pecado de Dios y si te mueres te vas al infierno. Y del infierno nadie te saca hasta el juicio final que saldrá para el lago de fuego por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos que renunciar al pecado. Considérate muerto al pecado. Hay gente que todavía lo inclina y cuando oye una música, un tambor, y tú sabes, un vallenato, y tú sabes, un perreo, y que sale corriendo y suelta la Biblia. Tienes que morir, chico. Muere. Muere para que pueda vivir para Dios. Entonces, lo otro que debemos hacer es, tenemos que esforzarnos, como dijo Pablo, someter, obligar, doblegar nuestra carne a la voluntad de Dios. Tenemos que sujetar nuestras carnes a la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23 dice eso. No tengo tiempo para leerlo. Entonces, esto incluye que debe hacer usted de su cuerpo un instrumento para Dios y no un instrumento para la injusticia ni para la iniquidad. Y tiene que someter tu cuerpo para que ese cuerpo practique lo que a Dios le agrada, que practique actitudes y actividades que honran a Dios y te bendicen a ti, para que practique tu cuerpo la justicia. Lo otro que debes hacer para mantenerte en santidad progresiva, progresando en santidad es eso. Lo otro es que debes obedecer. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, debéis obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Mira lo que dice Pablo. Se lo voy a repetir porque esto está tremendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia, a la obediencia para la justicia? Entonces lo otro que debes entender es obedecer. Obedecer. Mire, la obediencia es difícil, es terrible, porque esta carne no quiere obedecer a Dios, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, llevar esta carne, doblegarla, traerla y tirarla ahí sobre el altar de Dios, para que sea Dios el que sea glorificado a través de nuestra carne, hermano, ¿por qué? Porque ya nosotros dejamos de ser una pelota de carne. Ahora nuestro cuerpo se convierte en el templo y la morada del Espíritu Santo. Ya no es una pelota de carne, ya no es el templo, el campamento de demonios, sino el templo del Dios vivo. Bendito sea el Señor.
Nosotros tenemos que entender que tenemos un solo Dios, un solo amo, un solo... Mira, somos esclavos en el buen sentido de la palabra de Jesucristo. Y solamente a Él tenemos que servir. Solamente el hombre tiene un amo, sea Dios o sea el diablo. Y sin santidad no podemos vivir en la tierra firme, tampoco podremos ver a Dios jamás. Porque sin santidad y sin paz nadie podrá ver a Dios jamás. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo más tremendo, como estoy hablando de una iglesia activa, un creyente activo, sin santidad nunca nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo. Nunca podremos ser usados por Dios para su gloria. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar 2 de Timoteo 2, 19, 20 y 21. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de piedra y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, mira esto, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que sin santidad nosotros no podemos ser nunca un instrumento útil en la mano de Dios para su obra. Bendito sea el Señor. Y bueno, no veremos al Señor jamás sin santidad. Mire que eso es lo más tremendo yo. Ahora, usted mira, bueno, ok, está claro porque está por la Biblia, pero suena bonito, suena fácil, está en la Biblia, sí, pero de leerlo, de recitarlo, de creerlo, hacerlo, mire, hay mucho trecho. ¿Cómo hago para yo ser santo? Porque si Dios te dice ser santo, es porque puedes serlo. Dios nunca te va a exigir algo que Él sabe que tú no puedes. Claro, te exige cosas que tú no puedes en tu carne, porque sin Él nada podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque si Él te pide algo que tú puedes hacer por tu propia fuerza, por tu propia naturaleza, no hay gloria para Él. Ahora, ¿cómo llego a ser santo? Pastor, bueno, lo primero que tienes que hacer es desconectarte de todo yugo de pecado. Rechaza toda unión, todo contacto, más allá de lo que un dólar, Dios te bendiga, hasta ahí. Contacto en cuanto a propósito, a ponerse de acuerdo para hacer lo malo. Tienes que rechazar, unirte con la gente que están pecando, que ven el pecado como su estilo de vida, su manera de vivir. Tienes que alejarte del pecado. 2 de Corintios 6, 14. Vamos a ver qué dice. Yo tengo aquí. 6:14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos manda a esforzarnos, a guardar el mandamiento del Señor. Guardar su palabra. Ahora, ¿con qué más nosotros, de qué otra forma podemos ser santificados o mantenernos en santidad? Leyendo la palabra, pasando tiempo, dedicándole disciplinadamente, en amor, tiempo a la palabra. Juan 17, 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos si no leemos la palabra? Si no buscamos a Dios. Este es el agua de vida que nos alimenta, que nos nutre, que nos mantiene hidratados, nos mantiene vivos, pero también nos limpia. Entonces, ¿con qué otra cosa nos mantenemos santos? Con un estilo de vida de oración constante, permanente. Con la oración, sin desmayar. También
eventualmente o regularmente recurriendo al sacrificio del ayuno, presentando nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Cuando tú entras en ayuno, te decides a no comer voluntariamente. La carne quiere comer y tragarse todo lo que hay en la nevera. Pero cuando tú doblegas esta carne, tú la sujetas. Entonces tú te quedas aquí porque voy a adorar a mi Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, sin ayuno, hermano, la gente ahora no le gusta ayunar. Poca gente le gusta ayunar. Son poca la gente que tienen este principio de vida cristiana claro. El ayuno. Alabado. Y eso va a ser, mira, incluso el Señor santifica también a los que nos rodean. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7:14. Vamos a 1 Corintios 7:14. Mira lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Mira lo que dice. Cuando una persona está en santidad, su cónyuge es santificado porque lo dice la Biblia. Óigame, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es santificado en cuanto al perdón, en cuanto a los pecados, ¿no? Santificado significa que está potencialmente posicionado para ser un instrumento en la mano del Señor. Porque es un privilegio que que el esposo esté lleno del Espíritu Santo, que una esposa esté lleno de Dios, mientras tenga un cónyuge al lado de su cama, en su vida, haciendo parte de su vida. Ese cónyuge va a producir que Dios descienda en su gracia y ese cónyuge incrédulo sea convencido, sea santificado, sea cada día, como dice Pedro, no sea que ese pecador, ese esposo incrédulo tiene que ser santificado en la perseverancia y en la fidelidad de la esposa, dándole testimonio. Eso es, que cuando hay un cónyuge que ha sido santificado, que camina con Dios, la pareja tiene la bendición y la posibilidad y la probabilidad bíblica de escapar del pecado. Mire, eso fue lo que pasó. Lot, el Señor dijo, sácalo, y lo sacó a su mujer y sacó a sus hijas, ¿ves? Se llevó a su familia del lugar de destrucción, solo que la mujer vio para atrás y se la llevó el diablo. ¿De qué otra manera podemos nosotros llevando la palabra, predicando la palabra a todos los que nos rodean? Hay gente que son conocidas como cristianos en la iglesia, pero en el trabajo no lo conocen, en el barrio tampoco, y en la familia menos. Entonces, en la santificación es el Espíritu Santo quien sigue trabajando, obrando, realizando su obra en nosotros. El Espíritu Santo nos va a separar más y más del mundo y de las cosas que nos afectan, de las pasiones, de los deleites de la tierra, y nos va a separar, óigame, de los deseos de la carne. La palabra de Dios viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Entonces nos va a separar de los malos amigos, de las malas relaciones, de los malos caminos en los que antes anduvimos. Entonces, cuando una persona se agrega al cuerpo de Cristo a través de la fe en Jesús, se santifica, es lavado en la sangre del Señor y se une más y más en cuanto al corazón, quiere vivir para Cristo cada día más, nos vamos a ir apartando de un aborrecimiento. Cada día vamos a aborrecer más al mundo, vamos a aborrecer más al pecado y vamos a amar más su santidad. Su santidad. David decía, Jehová, tu santidad la he amado.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, el resultado de esto es que nuestro andar y nuestro caminar es santificado. En nuestro andar ahora tenemos una posición. Tenemos la santidad del Señor. Sé santo, porque yo soy santo. Él se puso como ejemplo. Entonces vamos a estar verdaderamente separados para Él. Estoy dando esta palabra porque hay gente que tiene un concepto muy ligero de lo que es el cristiano. Vean, si nosotros vemos lo que está pasando ahora en el mundo, lo que está sucediendo en las naciones, lo que sale por las redes sociales, lo que sube a YouTube, lo que sube al Facebook, lo que sube en el internet, en la televisión, esto nos va a impulsar a nosotros a santificarnos, a guardarnos en santidad, a huir de las pasiones del mundo, a huir de las obras infructuosas de las tinieblas. Y sabremos ahí mismo que el Señor Jesucristo viene pronto por nosotros. Primera de Juan 3:3 dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, así como Él es puro. Entonces, por lo que nosotros no queremos que Él llegue y nos encuentre leyendo libros dudosos, libros inconvenientes, viendo novelas, viendo pornografía. Cuando la persona está en pecado no quiere que el Señor venga porque sabe que se queda. Hay personas que me han dicho, pastor, yo sé que estoy mal y tengo miedo y si me muero dormido y me voy para el infierno. Vea, está sabiendo que está mal, pero es que ama el pecado, ama vivir mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se esfuerza, tenemos que esforzarnos, salir corriendo. Si José se esforzó, usted no sabe qué monumento de mujer era la mujer de Potifar, y la mujer no creo que le fue un vestiduras largas. Esa mujer fue con la ropa más llamativa, más provocativa, más seductora que tenía, quizá un baby doll. Salió esa mujer ahí a seducirlo y él vio a la mujer, vio el cuerpo de la mujer, vio al diablo, vio el pecado, vio la posibilidad de pecar, como dice la Biblia en Proverbios, que el proceder de la mujer adúltera y ramera es así: come el pan y después se lava la boca y dice no hice nada. Entonces él vio eso, pero también vio a Dios y salió corriendo. Eso es lo que la carne quería, quedarse allí, pero el Espíritu lo impulsó, el temor de Dios, a huir del pecado, a huir del peligro. Tienes que huir. El testimonio siempre es este: se cayó, pero ¿por qué se cayó? Porque se separó de Dios, se separó de la oración, se separó del ayuno. Cuando tú ves que algo te está llamando la atención que no debe, métete con Dios, ayuna hasta que eso se caiga, se muera, se caiga al cielo. Cuando una persona está mal, no quiere que le hablen de Cristo, no quiere que le hablen del infierno, que le hablen del rapto, que le hablen del juicio final. Quiere que le hablen de puro del amor de Dios. Sí, Dios te conoce, Dios sabe, ¿qué tú sabes? Sigue para adelante, nene, que te va a llevar el diablo. No. Dice la Biblia que con Cristo Jesús nosotros ya no estamos en este contexto sucio. Ahora estamos sentados junto con Cristo en regiones superiores. Estamos en tronos alrededor de Cristo. Con Cristo estamos escondidos en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el pecado no quiere pensar en el rapto, no quiere que tú pienses en la venida del Señor. Entonces, el pensamiento de su venida, si nosotros lo mantenemos presente en nuestra mente y lo abrigamos como esperanza en nuestros corazones, tendrá un efecto poderoso en nosotros. Querremos correr siempre a caminar con Él. La Biblia dice: consolaos con estas palabras, no como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en que si nos mantenemos en santidad, pronto viene el Señor y nos levantará de esta tierra y subiremos a las alturas, al cielo con el Señor. Esta es la palabra que Dios me dio para ti y para mí, más para mí que para ti. Si usted no la quiere, yo sí la recibo. La hago mi carne, la hago carne, me visto con ella. Como
Desayuno con esta palabra, almuerzo con esta palabra, cenaré con esta palabra, voy a merendar esta palabra, me voy a calzar con esta palabra, me voy a bañar con esta palabra, me voy a perfumar con esta palabra, me voy a vestir con esta palabra, me voy a preparar a vivir con esta palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que espero, hermano y hermana, amigo y amiga, que usted haya entendido. Más claro no canta un gallo. Haya entendido lo que significa esto, vivir para Dios. Vivir para Dios es dejar de vivir para ti, para tus conceptos y deseos egoístas, y vivir para aquel que lo dejó todo, por ti y por mí. Padre, gracias. Te doy por esta palabra, que esta palabra corra, Señor, inunde la mente y los corazones, y tú puedas levantar una generación de creyentes, temerosos, santificados, esforzados por parecerse cada día más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santifícanos, porque sin santidad nadie te verá. Tu palabra dice que la santidad conviene a la casa. Gracias. Amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra sea almacenada en lo profundo de tu espíritu. Dios te guarde.